Muchas gracias, David. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿El nivel de café en sangre perfecto? ¿Podemos seguir? Vale. Si no, a mí no me importa esperar un minutito y tal. Bueno, vamos a empezar. Muchas gracias, lo primero de todo, por vuestro tiempo. Voy a ir un poquito para allá, aprovechando que me han dado un mando a distancia y que funciona y todo. Muchas gracias por vuestro tiempo. Yo sé que esto es lo más valioso que tenemos hoy en día y vamos a intentar que sea provechoso, ¿vale? Como os ha dicho David, pues yo soy Alfredo Gutiérrez, llevo el desarrollo de negocio de Mobotics en España y Portugal. Mobotics, ¿qué es Mobotics? ¿Alguno conoce Mobotics de antes? ¿No? Qué bien, todos sin prejuicios, nada, estupendo. Bueno, Mobotics es un fabricante alemán de VMS profesionales y cámaras IP inteligentes, ¿vale? Esta primera frase ya es importante. Como veis, hay poco texto en las diapositivas, pero con mucho mensaje todo, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Pues lo primero, somos un fabricante alemán. Esto normalmente es positivo, ¿vale? Con lo de Volkswagen y tal nos ha bajado un poco los humos a las empresas alemanas, pero bueno, realmente lo importante de esto no es de dónde es la empresa, sino dónde fabricamos y dónde desarrollamos. Todo el desarrollo de Mobotics, toda la fabricación es completamente in-house, no externalizamos nada. Es decir, en nuestros productos no vais a encontrar una etiqueta Made in China o Made in otro sitio, ¿vale? Sin prejuicios de ningún tipo, pero esto implica pues, una serie de factores que influyen en la calidad del producto, en su durabilidad y en su fiabilidad, ¿vale? Y luego hacemos dos cosas. Fabricamos y desarrollamos, ¿vale? A mí me gusta decir que somos unos desarrolladores de software que fabrican su propio hardware, con lo cual pues, nuestro modelo de negocio es, salvando las distancias, claro, pues algo similar a lo que haría pues, un Apple, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de ese modelo de negocio? Pues que como fabricamos nuestro propio hardware, tenemos muy claro cuáles son las limitaciones que tiene ese hardware, con lo cual lo podemos estirar al máximo. Estirar al máximo es algo que no suena muy normal, ¿no? En los días que corren, en los tiempos actuales, porque pues la obsolescencia programada, todas esas cosas, pues están a la orden del día. Nuestros productos tienen un tiempo de vida muy largo, y muy largo puede significar pues, más de 9 años, ¿no? Esto no significa que no estemos innovando continuamente. De hecho, os voy a presentar algunas de las innovaciones que hemos introducido en el mercado de las cámaras, pero significa que no dejamos cadáveres por el camino. Esto es muy importante a la hora de hacer un proyecto de seguridad. Si tú tienes un problema de seguridad, un problema o un escenario domótico que tienes que resolver y lo resuelves ahora, pues lo suyo es que dentro de 5 años, si el problema no ha cambiado, la solución siga siendo válida, ¿vale? Para eso tenemos que tener un producto muy fiable y además tenemos que tener un producto muy expandible y actualizable, ¿vale? Entonces, como he comentado, trabajamos en dos frentes, ¿vale? Desarrollo software y fabricación hardware. Combinamos esos factores por un lado, en el sistema operativo de nuestras cámaras IP. Hablo de sistema operativo más allá de un firmware, porque nuestras cámaras IP, como ha dicho David, no son solamente cámaras, son bastante más, y vamos a ver a continuación qué es eso que son además de cámaras. Y también desarrollamos todo el software VMS. El último exponente del mismo es el Management Center de Mobotics, para gestionar nuestros sistemas de cámaras y configurarlas y adaptarlas a el entorno donde van a ser instaladas, ¿vale? Algo característico de Mobotics: todo el software que desarrollamos internamente, tanto el de la cámara como el externo a la cámara, es completamente gratuito y libre de licencias. Es decir, todas las funciones que vais a ver que realizan las cámaras gracias a su sistema operativo, y todos los software de gestión que yo os muestre son completamente gratuitos, libres de licencias y actualizables para siempre sin ningún tipo de cargo, ¿vale? Eso es
algo característico de Mobotics. En cuanto a las cámaras de Mobotics, que digamos es la base de la que partimos, ¿no? Pues no son cámaras. Sí son cámaras, pero son algo más que cámaras, ¿no? No sé si alguno de vosotros estáis familiarizados con los sistemas de cámaras IP normalmente utilizados para videovigilancia. Imagino que sí, ¿vale? La característica principal de estos sistemas es que se tratan de sistemas centralizados. ¿Qué significa esto? Pues que tú tienes una serie de cámaras IP que lo que hacen, el 90% de lo que hacen es mandarte un stream de vídeo y apáñatelas como puedas, ¿no? Tú tienes que coger y luego capturar ese stream de vídeo, guardarlo en algún sitio y hacer un análisis sobre ese stream de vídeo, pues si quieres hacer una detección de personas, si quieres hacer un análisis de vídeo de seguridad. Y normalmente lo tienes que hacer pues, con un software externo, lo tienes que hacer con un videograbador para gestionar esa captura y esa grabación. ¿Cuál es el problema principal de ese tipo de arquitectura? Pues que si tú pierdes la conexión entre tus cámaras y tu ordenador principal, que suele ser el videograbador, ¿qué es lo que ocurre? Pues que ya no tienes grabaciones, ¿no? Ya no tienes ningún vídeo con el que trabajar. Eso nosotros lo solucionamos poniendo la inteligencia en el extremo. O sea, durante el día de hoy pues habéis escuchado, habéis hablado, bueno, se ha hablado mucho de IoT, del Internet de las cosas, ¿no? de pequeños servidores con pequeños procesadores que pueden realizar una serie de funciones que aportan inteligencia al extremo del sistema, ¿no? Entonces, nosotros en Mobotics llevamos haciendo eso desde el primer modelo de cámara que sacamos al mercado. Y lo que hacemos es que cada una de las cámaras sea su propio videograbador, tenga incluido análisis de vídeo embebido dentro de la propia cámara y podamos además utilizarla como una parte inteligente del sistema que pueda generar acciones basadas en eventos. Eventos que pueden basarse en sensores de la propia cámara, en el análisis de vídeo que hemos hablado de la propia cámara o en sensores de otros dispositivos que acompañan a nuestras cámaras en el sistema. Pero cada una de ellas es responsable de parte del procesamiento, de la gestión de la grabación. Por ejemplo, en el escenario que estaba contemplando al principio, el escenario centralizado. Tú tienes las cámaras que te escupen el stream y luego capturas ese stream con un videograbador. Si pierdes la conexión, pierdes la grabación. En nuestro caso, la cámara es capaz de grabar tanto en su propia tarjeta microSD, que puede ser de hasta 200 gigas, como en un dispositivo de almacenamiento en red estándar, por ejemplo, un NAS. La ventaja de esa arquitectura es que mi cámara puede estar grabando en los dos sitios y supongamos que pierde la conexión de red, que pierde la conexión con el NAS. No pasa nada, mi cámara sigue grabando en su tarjeta microSD y en cuanto recupero la conexión con el NAS, vuelco todo aquello que no había podido sincronizar, porque esa es la palabra clave en nuestro caso, es sincronizar. ¿Por qué es esa la palabra clave? Porque es un verbo especial, porque sincronizando perdemos la necesidad de tiempo real. En la arquitectura centralizada tú tienes que grabar tan rápido como produces los datos. En nuestra arquitectura, no. En nuestra arquitectura no pasa nada si tienes una fluctuación en la velocidad de red, no pasa nada si tienes una saturación en el NAS, la cámara se aguanta un poco y luego trabaja cuando puede, ¿vale? Además de ser su propio NVR, nuestras cámaras incorporan análisis de vídeo. Incorporan, vamos a verlo más adelante, dos tipos de análisis de vídeo. Uno enfocado a seguridad y otro enfocado a servicios de valor añadido, enfocados a sectores como por ejemplo el de retail, con conteo de personas, mapas de zonas calientes, control de comportamiento, todo ello embebido dentro de la propia cámara, sin ningún tipo de licencia adicional incluido en el precio de la cámara, ¿vale? Y además, como os he comentado al principio, nuestras cámaras pueden actuar como autómatas, es decir, podemos usar estas informaciones que tenemos para regular la grabación con respecto a eventos, realizar acciones como mandar correos electrónicos, como subir ficheros a un FTP, enviar notificaciones IP a otros sistemas, es decir, como veis, tienen una capacidad de integración muy alta en otros sistemas y una capacidad de interacción que no encontramos en otro tipo de sistema, ¿no? En un sistema centralizado.
Consecuencia de esto, pues reduces mucho la infraestructura necesaria en cualquier tipo de despliegue, porque con tu cámara estás haciendo muchas más cosas de las que creerías que puedes hacer normalmente con una cámara, con lo cual pues sustituimos o hacemos innecesaria la implementación o la inserción de muchos sistemas aparte de nuestras propias cámaras, ¿no? Por lo tanto, tienes una reducción del coste total del sistema, es decir, nosotros cuando hablamos de nuestras cámaras, pues a mí, con todo respeto, no me vale que lleguéis y después de esta presentación me digas, oye, pues tengo un proyecto que tengo 20 cámaras de esta marca, ¿cuál es la equivalente de Movotis para meter 20 de las vuestras? Si me decís eso, pues ni os hablo directamente. O sea, nosotros lo que tenemos que ver es la necesidad que hay que cubrir, qué es lo que hay que hacer, cuál es la necesidad del cliente, cuál es la necesidad del sistema completo, y normalmente nosotros somos capaces de resolver ese escenario con un número menor de cámaras y con un coste del sistema más reducido, ¿vale? Hablando de cámaras puramente, pues deciros que todas nuestras cámaras son cámaras IP, Ethernet PoE, es decir, reciben la alimentación por el propio cable de red. Son todas, equipan sensores de 6 megapíxeles, las cámaras sensores ópticos, que es un sensor que nosotros llamamos sensor Moonlight, que es el más sensible a la luz del mercado, es decir, podemos trabajar incluso con cámaras en color a niveles de iluminación muy, muy bajos. Y todas las cámaras tienen un gasto energético muy, muy bajo. Esto es algo que normalmente no se tiene en cuenta, la gente pues mira el coste del proyecto, pero no suele mirar el retorno de inversión que tienes. Y cuanto menor coste energético tengas, menor gasto energético tengas, pues más vas a ahorrar en la factura de la luz, por ejemplo. Pues, digamos que nuestras cámaras, pues las de un único sensor, tienen un consumo de unos 3,5 vatios hora, las de 2 sensores unos 4 vatios hora, incluso las térmicas de Movotis son las que tienen un consumo energético más reducido del mercado, estamos hablando de unos 5 vatios hora. Para que lo pongamos en número, pues en una instalación en la que normalmente uses pues 60 cámaras, vas a estar ahorrando con respecto a una instalación equivalente en analógico o en otras marcas de IP unos 3.000, 4.000 euros anuales solamente en la factura de la luz. Y esto lo podemos documentar, lo podemos hacer en cuanto tengáis un proyecto, podemos hacer el estudio energético. Además es una arquitectura muy escalable porque te da funciones como por ejemplo el streaming variable. ¿Qué es esto del streaming variable? No sé si habréis visto alguna vez, pues tú tienes un sistema de seguridad, un sistema de cámaras IP. Cuando tú tienes cámaras como las nuestras que te dan una resolución de hasta 6 megapíxeles, pues tienes un nivel de detalle en la imagen muy, muy alto, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de tener tanta resolución? Pues que puedes tener un consumo de ancho de banda mayor, ¿no? Un consumo de almacenamiento mayor. Esto, lo del ancho de banda, sobre todo, cuando estás trabajando en local, pues no es tan importante, sobre todo después de haber visto todos los dispositivos que tienes, pues para conexiones inalámbricas, LTE, etcétera, que pues te dan un ancho de banda apreciable, con lo cual te puedes conectar a tus cámaras pues, en la resolución que quieras. Nosotros podemos trabajar en una resolución independiente para grabación, para visualización y además tenemos la capacidad de generar un modo low res, que es un stream aparte de los que estamos trabajando en grabación en visualización, en una resolución más reducida todavía, pues por ejemplo podemos definir en la configuración de las cámaras que este modo low res sea en una resolución CIF a un frame por segundo, es decir, a una imagen por segundo y con una calidad del JPEG que la reducimos al 30%, con lo cual pues consumimos poquísimo ancho de banda, ¿no? ¿Para qué? Pues por ejemplo, por si nos conectamos remotamente y la zona en la que estamos no tenemos una cobertura excepcional. O si donde tenemos colocadas nuestras cámaras, la conexión que tienen a internet es una conexión ADSL con un ancho de banda de subida pues reducidito, ¿no? 512K, 1 mega. Eso es algo normal, ¿no? Tú dices, pues vale, pues me das un stream en baja resolución, pues mira tú qué bien. ¿Para qué me sirve tener una cámara en altísima resolución si cuando me conecto en remoto pues solo la puedo ver en CIF? Pero es que aquí es cuando viene
lo que nosotros podemos hacer gracias a esa arquitectura descentralizada. Nosotros, gracias a esta arquitectura, lo que podemos hacer es que la cámara, en el momento en el que nosotros nos conectamos en modo low res, nos va a emitir únicamente la zona sobre la que hagamos zoom en la máxima resolución posible para nuestro canal de comunicación. Es decir, en este ejemplo, yo tengo la imagen completa del tipo que me está enseñando su DNI. Pues si veo todo esto en CIF, no voy a ver nada, voy a ver 4 píxeles gordos, ¿no? Y no voy a ver nada de detalle. Pero cuando yo me conecto en remoto, en ese modo low res, y hago zoom en la zona que me interesa, por ejemplo, en la fotografía que tiene en su identificación, la cámara pasa a emitirme únicamente este trozo sobre el que estoy haciendo zoom en la máxima resolución posible para mi canal. Con lo cual, estoy consumiendo un ancho de banda muy bajo y estoy viendo en detalle la zona que me interesa ver en detalle, ¿no? Para identificar a alguien, por ejemplo. Esto es algo muy interesante y lo podemos hacer en sistemas de cualquier volumen. ¿Por qué? Porque nuestra cámara es la que se dedica a su propio stream. No necesitamos un superordenador que haga el modo low res de cada una de las cámaras, ¿no? Esto en una arquitectura centralizada, pues claramente tendrías un cuello de botella llegado un momento. En una arquitectura descentralizada, no. Incluso nos podemos permitir hacer esto mismo tanto sobre imagen en vivo como sobre grabación. Es decir, si yo imaginaos, he grabado a 6 megapíxeles, la cámara me toma la grabación a 6 megapíxeles, me la reconvierte a la resolución CIF y luego me hace el zoom y me recorta sobre la zona de la imagen que a mí me interesa. Y eso lo está haciendo on the fly en tiempo real. Si no tienes una arquitectura descentralizada en la que cada cámara se dedique a lo suyo, es prácticamente imposible que lo puedas hacer en un sistema medianamente grande, ¿no? Pues esto es solo uno de los ejemplos de lo que podemos hacer gracias a esa arquitectura, ¿no? Para manejar nuestras cámaras, pues disponemos de sistemas VMS como Management Center, que es un software completamente gratuito, multiequipo, es decir, podemos instalar todas las instancias que queramos en todos los equipos que queramos y además esas instancias pueden trabajar coordinadas entre ellas. Supongamos que quiero hacer un video wall, pues en vez de tener un equipo súper potente con 10 salidas de vídeo en alta definición, pues lo que tengo son 5 equipos, cada uno de ellos con un par de pantallas y van a actuar todos en consonancia simplemente utilizándolos con un ratón y un teclado y un solo joystick que está conectado a uno de los equipos. O, como podéis ver, es un software que está adaptado a pantallas táctiles, con lo cual podemos hacer uso de sistemas con pantallas táctiles que al final quedan muy bien, a rollo Minority Report y sobre todo para los video walls, que al final todos sabemos que es para enseñarlos. Pues, la utilidad real de un sistema de seguridad es que las propias cámaras te adviertan de lo que está ocurriendo, ¿no? Los video walls son más para hacer el showroom que otra cosa, pues podemos utilizar esa interfaz. Repito, software completamente gratuito, sin ningún tipo de licencias y actualizable de por vida, ¿vale? Más cosas características de Mobotics. Para los que hayáis oído alguna vez o estéis un poco metidos en el mundo del vídeo IP, sabéis que la mayor parte de las cámaras utilizan un códec de vídeo que es H.264, ¿vale? H.264 es un códec estupendo para videoconferencia, que es para lo que se creó en un principio. H.264 es un códec basado en MPEG-4, ¿vale? Aquí me voy a meter en un poco un tema farragoso, ¿vale? Un poco más técnico, así que cuando acabe, si a alguien le queda alguna duda, con toda libertad, se lo vuelvo a explicar en particular, ¿vale? H.264 es un códec basado en MPEG-4, como os comentaba hace un momento. ¿Qué significa esto? Los códecs basados en MPEG-4 lo que hacen es codificar basándose en cambios, ¿vale? Esto significa que cuando tú estás grabando un vídeo, en lugar de generar cada frame, cada cuadrícula de la imagen desde cero, lo que haces es ver qué es lo que ha cambiado en la imagen con respecto al anterior frame y solo codificar las partes, los píxeles de la imagen que han cambiado. De esa manera ahorras muchísimo ancho de banda y ahorras mucho almacenamiento, lo cual es una buena idea siempre, ¿no? Porque el coste de tu sistema es menor. Ahora bien,
¿Qué es lo que pasa con H264? H264 riza el rizo, ¿vale? Porque es un códec, como os he comentado, que en un principio se creó para videoconferencia y que luego se adaptó a la industria del entretenimiento y que luego ya todo el mundo dijo, pues como es vídeo, pues vamos a meterlo en temas de seguridad. ¿Y qué es lo que hace H264 que a nosotros no nos gusta? Y por lo que hemos creado un códec de vídeo dedicado a seguridad que se llama MXPEG. Pues lo que hace es utilizar P-frames y I-frames. P-frames son frames principales y I-frames son frames intermedios. ¿Y qué es esto de los frames principales y los intermedios? Pues yo a H264 cuando le digo, mira, H264, vamos a trabajar en 5 megapíxeles. H264 dice, estupendo, vamos a trabajar en 5 megapíxeles. Tus frames principales van a ser a 5 megapíxeles y luego vamos a tener unos frames intermedios, donde yo voy a codificar los cambios con respecto al frame principal, que van a ser en VGA, por ejemplo. Así ahorro mucho más ancho de banda y ocupo menos capacidad de almacenamiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa, amigo? Pues que tus cambios se codifican con menos información. Es decir, esos píxeles que cambian con respecto al frame principal los estás codificando con mucha menos información, es decir, con píxeles más gordos, con menos detalle. Con lo cual, la consecuencia, como podéis ver, es que en H264, trabajando a la misma resolución, nosotros con MXPEG tenemos mucho más detalle de imagen. ¿Por qué? Porque Mobotics, con su códec MXPEG, lo que hace es también trabajar sobre cambios, pero si tú dices que trabajas a 5 megapíxeles, todos los frames son a 5 megapíxeles, ¿vale? Seguramente estaréis pensando todos, bueno, a lo mejor estáis pensando a ver cuándo acaba este y me tomo un café, pero probablemente si me estáis escuchando estaréis pensando, bueno, lógicamente si todos los frames son frames principales, tendréis un gasto de ancho de banda mayor, ¿no? O de almacenamiento mayor. Pues sí, entre un 10 y un 20% mayor que H264, ¿vale? Pero en entornos de seguridad y en entornos en los que buscamos una calidad de imagen alta, pues digamos que es sacrificable desde nuestro punto de vista. Y además con todos los dispositivos que habéis visto hoy, que podéis tener una comunicación bastante eficiente con un ancho de banda bastante fiable, pues no supone el más mínimo problema, ¿vale? Además, gracias a nuestro códec, el tiempo de acceso a las grabaciones es prácticamente instantáneo, es decir, cargamos mucho menos el servidor y podemos trabajar con más grabaciones simultáneas que si se trabajara con H264, ¿vale? Os dirán, porque en cuanto habléis de Mobotics y habléis de MXPEG, os dirán, ¿códec propietario? Mentira, ¿vale? Es un códec completamente abierto, las fuentes están disponibles para todo el mundo, el SDK es libre de gasto, de hecho tenemos un departamento de apoyo a la integración para que cualquiera que quiera integrar nuestro stream de vídeo lo pueda integrar. De hecho, el reproductor VLC que todo el mundo conoceréis, pues nos tienen integrados, las librerías de código abierto FFmpeg nos tienen integrados, fabricantes de videograbadores como Wavestore nos tienen integrados, fabricantes de software de visualización como Milestone tienen integrado el códec, o sea que es muy fácil además, en menos de un día horas hombre lo tienes todo integrado, ¿vale? Bueno, pasamos del códec, ¿vale? Esta ha sido la parte más farragosa y más coñazo de la presentación, o sea que ahora si lo habéis superado y estáis vivos todavía creo que vais a llegar al final, ¿vale? Hemos hablado de análisis de vídeo embebido en las cámaras, ¿vale? De dos tipos de análisis de vídeo, uno enfocado a seguridad, que os voy a enseñar después, y otro que aporta un valor añadido a nuestras instalaciones. Nosotros tenemos cámaras que se pueden aplicar para entornos de seguridad, pero que se pueden utilizar para muchas más cosas, para domótica, para automatización, para control de calidad, ¿vale? Y, por ejemplo, para el sector de retail, pues tenemos funciones embebidas dentro de nuestras cámaras, pues por ejemplo, conteo de objetos, podemos poner corredores de conteo sobre la imagen y la cámara va a generarnos una base de datos con conteos en una u otra dirección. Podemos hacer que la cámara automáticamente nos envíe esos informes en formato HTML o CSV pues vía correo electrónico, o que nos lo suba un FTP o que nos lo integre con nuestro software de gestión de nuestra tienda o de nuestro centro comercial. Basándonos en esa misma base de datos, tenemos también mapas de calor.
Estos mapas de calor no tienen nada que ver con cámaras térmicas, son mapas estadísticos, son imágenes estadísticas que te indican en tonos rojos pues, las zonas donde ha habido más objetos por hora y en tonos azules donde ha habido menos actividad. ¿Esto para qué es muy útil? Pues, por ejemplo, en el sector retail tú puedes saber qué recorrido ha hecho la gente dentro de tu comercio, qué mercancías o qué productos han llamado más la atención para que pongas los que has vendido menos justo al lado. Y como somos así los seres humanos de borregos, pues esos productos que se venden menos, pues automáticamente se venden más cuando los colocas al lado del producto estrella, ¿no? Esto está embebido dentro de todas las cámaras Movotics ópticas de un solo sensor, de una única lente, ¿vale? Y además, en las cámaras de una única lente hemisférica, que luego vamos a ver qué es una cámara hemisférica, tenemos además embebido análisis de comportamiento. El análisis de comportamiento que llevan embebidas las cámaras Movotics nos permite detectar, pues, por ejemplo, si hay un giro en U, nos permite detectar si hay un exceso de velocidad, por ejemplo, si alguien va corriendo está corriendo dentro del centro comercial, que no suele indicar nada bueno, ¿no? Podemos detectar merodeo, si un objeto está moviéndose delante de la imagen más de cierto tiempo, y todo eso está embebido dentro de la propia cámara. Además, tenemos análisis de vídeo embebido dedicado a la seguridad. Aquí podéis ver pues, un día cualquiera de primavera en Alemania, un día cualquiera de verano en Alemania, ¿vale? Y como veis, nuestras cámaras son capaces de detectar la dirección en la que se están moviendo los objetos y podemos lanzar alarmas o realizar acciones al respecto de que ocurran ese tipo de cosas. ¿Qué es lo bueno de este análisis? Pues que no salta por el movimiento del viento que producen los árboles, que no pasa nada por los cambios de iluminación que tengas en la imagen, que no pasa nada porque nos caiga agua encima de la imagen, por el tema de la nieve que nos hace ese ruido blanco, nunca mejor dicho, ¿vale? Y que es un análisis de vídeo que es también completamente gratuito y que está embebido dentro del propio sistema, ¿vale? Como os he comentado, la fabricación es en nuestra sede en Langmail. Todas nuestras cámaras de exterior soportan temperaturas entre menos 30 y más 60 grados centígrados sin ningún tipo de carcasa, ni ventilación, ni calefacción adicional, ¿vale? Con simplemente la conexión PoE que estábamos hablando antes. Pero claro, muchas veces no hace falta que la cámara aguante tanto, ¿no? Que no hace falta que sea IP66, no hace falta que aguante esos rangos de temperatura. Para eso hemos sacado una gama de cámaras, que es la gama Indoor, que tiene las mismas características técnicas, el análisis de vídeo, todo lo que hemos hablado antes, pero son IP20, IP30 y aguantan entre 0 y 40 grados centígrados, que normalmente esperemos que en ningún centro comercial o en ninguna oficina estemos a más o a menos de esa temperatura, ¿no? Y todo el análisis de vídeo que hemos comentado antes está embebido en estas cámaras, pues, que tienen un PVP recomendado pues, cercano a los 400 euros. También trabajamos la parte de domótica. ¿Vale? Tenemos el videoportero, el T25, que como veis tiene una arquitectura modular, el módulo de cámara, luego tenemos teclados RFID, combinándolo con el MX Display tenemos una gestión de control de accesos muy completa, ¿vale? El MX Display tiene también un lector RFID, podemos gestionar los usuarios con diferentes horarios de acceso, diferentes permisos, y además el MX Display es cliente Wi-Fi o puede ser un punto de acceso Wi-Fi, con lo cual podemos hacer un sistema inalámbrico bastante fácilmente, ¿no? Algunos ejemplos de cámaras hemisféricas, Movotics. Movotics fue el pionero en el trabajo con este tipo de cámaras, que son cámaras con la lente de ojo de pez, ¿vale? Es algo bastante más complicado que simplemente eso. Yo, a partir de ahora, cuando veáis una cámara de estas con lente de ojo de pez, fijaros en la calidad de la imagen en los extremos de la imagen, en la parte exterior de la imagen hemisférica, y así podéis medir la calidad del trabajo que se ha hecho con las cámaras hemisféricas. Movotics fue pionero en el trabajo con estas cámaras. La Q22 en el año 2008 fue la primera cámara hemisférica que se sacó al mercado destinada a seguridad y, como podéis comprobar, pues tenemos bastante experiencia en el trabajo con este tipo de cámaras y, entre otras cosas,
destaca de las nuestras pues que podemos grabar la imagen en bruto y trabajar en visualización, pues por ejemplo creando 4 cámaras virtuales, cada una de ellas apuntando a un sitio diferente, y mientras, como estamos grabando la imagen completa, pues luego sobre grabación podemos hacer un PTZ, un Point Tilt Zoom, diferente que el que estábamos haciendo en vivo, con lo cual no pasa nada si no estábamos mirando donde tocaba en el momento. También trabajamos con cámaras térmicas, ¿vale? La ventaja de las cámaras térmicas de Mobotics, aparte de trabajar con un sensor de alta calidad, el de más alta calidad del mercado, con 50 milikelvins de sensibilidad, lo que significa que podemos detectar variaciones de temperatura o reflejar en la imagen variaciones de temperatura de 0,05 grados centígrados, es que ese análisis de vídeo que os he comentado también lo aplicamos sobre la imagen térmica, que como sabéis no tiene nada que ver con la imagen óptica, porque tú lo que estás viendo es la reflexión de la energía térmica en los objetos, con lo cual no necesitas absolutamente nada de luz, puedes trabajar a 0 luxes perfectamente. Entonces, con una cámara como la M15, que tenéis por ahí detrás una, si la queréis echar un vistazo luego, tú puedes tener un doble perímetro de seguridad con doble análisis de vídeo, uno sobre la imagen óptica y otro sobre la imagen térmica, y lo tienes en un único dispositivo. Además, somos capaces de, con nuestras cámaras termográficas, lanzar alarmas por cambios de temperatura. Aquí tenéis un ejemplo, pues, que es un centro de reciclaje, de creación de biomasa, y cuando esto que entra por aquí, que prefiero no saber lo que es, pasa de 50 grados centígrados, pues la propia cámara nos está dando una alarma pues, para que estemos atentos por el riesgo de incendios. Siempre que hablo de térmico, la gente piensa en calor, ¿vale? Tened en cuenta que también podemos controlar el frío. Por ejemplo, en la industria farmacéutica podemos hacer un control de que los medicamentos o la mercancía que estamos vigilando en un almacén con nuestra cámara esté por encima de 10 grados centígrados y por debajo de 25 grados centígrados, por ejemplo. Y lo estamos haciendo con una sola cámara para todo un almacén, que puede ser un almacén de 5.000 metros cuadrados sin ningún problema, ¿vale? Otra aplicación evidente, pues tema cigarrillo, ¿no? Algo tan pequeño como un cigarrillo, pues podemos detectar si, como veis abajo a la izquierda, pasa el umbral de temperatura, llega a unos 100 grados centígrados, y eso en la imagen es solamente un píxel, pero nuestra cámara, con el análisis de temperatura embebido, puede detectar esa subida de temperatura, y aquí, por ejemplo, no lo veis por los altavoces porque no están conectados, pero estamos lanzando un mensaje por el altavoz: por favor, apague su cigarrillo, ¿no? Y el pobre, pues nada, no puede ni fumar en la calle en Alemania, ¿vale? Que no hace calor. Otras cosas comunes de todas nuestras cámaras: no hay partes móviles, con lo cual, si no hay partes móviles, no hay desgaste. Si no hay desgaste, pues tardan en estropearse más de lo normal, ¿Qué es eso de tardar más de lo normal? Pues estamos hablando de las cámaras Mobotics, tienen un MTBF, que es un Mean Time Before Failure, un tiempo medio antes de fallo, de 80.000 horas, que en años son... Joder, qué rápido, ese se lo sabía. No, son más de 9 años de media, ¿vale? Eso, unido a las temperaturas que soportamos en las cámaras exteriores, pues nos permiten, pues, por ejemplo, obtener certificaciones como la N50155 para soluciones en ferrocarril, en movilidad, porque no nos afectan ni las temperaturas altas, ni el traquetreo, ni nada de eso, con lo cual pues, somos susceptibles de ser instalados en aplicaciones móviles muy fácilmente. Como os he comentado antes, pues tenemos la combinación del videoportero, también de nuestras cámaras, con el display para soluciones de domótica. Desde el display no solamente podemos dar acceso y ver todas nuestras cámaras, sino que podemos utilizar nuestras cajas IP funcionales para tener más sensores, o para abrir una puerta de un garaje, o para ser sensibles a un contacto frío que hay en una puerta, ¿vale? Y todo esto lo podemos manejar con nuestra app, con nuestro display o con nuestro Software Management Center. Portfolio de cámaras Mobotics no es el libro gordo de Petete, no es muy difícil aprenderse para qué puedes utilizar cada una de ellas, pero Mobotics además cuenta con un equipo de ingeniería que de manera completamente gratuita asesora
cuáles son los mejores productos para utilizar en cada situación. Trabajamos en coordinación con los grupos de ingeniería de Diode, ¿vale? Que son estos chicos de los polos naranjas, tan bonitos, ¿vale? Y de esa manera no nos limitamos a ofrecer un producto, sino que lo que ofrecemos es una solución completa, ¿no? Algunas imágenes ejemplo, pues por ejemplo una cámara hemisférica colocada en pared, como podéis ver con una sola cámara pues podemos cubrir 180 grados reales de imagen, no en un nivel de detalle excesivo, porque sabéis que en cuanto más apertura angular tienes, pues menos profundidad de campo tienes, pero con muy pocas cámaras podemos cubrir mucha superficie, ¿no? Otro ejemplo de cámara hemisférica con un nivel de iluminación muy baja, para que veáis nuestra tecnología Moonlight. Aquí estamos más o menos a un lux, ¿vale? Un lux pues, es unas 10 veces menos la iluminación que tenemos aquí ahora mismo. Esa misma cámara en bruto, con el dewarping hecho, ese aplanado que hacemos dentro de la propia cámara, no necesitamos que el software externo lo haga. Otro ejemplo de tecnología Moonlight, aquí estamos a 0,7 luxes, es más o menos la luz que da la luna llena, cuando estás en el exterior, y estamos trabajando con una cámara en color. Imagen térmica, como podéis ver, el detalle de la imagen térmica es bastante alto, podemos incluso ver pues, el vehículo, la pastilla de freno que está caliente, o sea, sabemos que este ha sido el vehículo del que se ha bajado esta persona, por ejemplo. O podemos ver las ventanas de los edificios de fondo, las banderolas que hay a la derecha. Eso es importante porque si no tienes una sensibilidad lo suficientemente sensible, valga la redundancia, en el sensor térmico, pues no puedes ver el detalle del escenario alrededor de lo que estás detectando, ¿no? Además, complementamos nuestra oferta con muchos accesorios. Por ejemplo, para montar los sensores de la S15, pues tenemos accesorios de montaje como el Halo Mount, que te dejan el sensor de la cámara pues, como si fuera una lámpara halógena, muy discreto. El Surround Mount, que lo utilizamos, pues, por ejemplo, en los autobuses para cubrir una dirección y otra. Y luego tenemos una serie de cajas de interfaz, como la GPS Box, que nos da, pues lógicamente es un GPS, nos da la capacidad de hacer alarmas por posición, pero también nos da la hora del satélite para todo nuestro sistema, o la NPA Box, que es un inyector PoE para fuentes de continua, 232IO Box, que nos da un puerto serie pues, para conectar con un lector de código de barras o con una caja registradora, o nos da 2 entradas y 2 salidas de señal eléctrica también, pues para cambiar de estado un relé o ser sensible al cambio de estado al cierre de un circuito, ¿vale? Con lo cual pues podemos hacer soluciones domóticas o soluciones de integración de manera bastante sencilla. Tenemos incluso una caja que es la Proximity Box, que utiliza tecnología de radar de microondas pues para detectar si hay presencia de algún objeto, si se está dirigiendo hacia la caja o se está alejando y a qué distancia está más o menos. Con la cual la puedes poner detrás de una pared y tener un dispositivo que te dé control de presencia sin que se note en absoluto, ¿no? Y bueno, para acabar, y ya liberaros un poquito, no sé si os van a dejar descansar o os van a seguir metiendo caña, pues algunas referencias, más que nada para que sepáis que cualquier proyecto que tengáis, esté relacionado con seguridad o no, siempre vamos a tener algún ejemplo, o bien en nuestro propio departamento de ingeniería, o bien desde Central, que podemos compartir con vosotros ese caso de éxito para darle la referencia a vuestro cliente. O sea, tenemos mucha experiencia, por ejemplo, arriba a la izquierda veis un ejemplo en la Lexington School en Estados Unidos, son 1.200 cámaras, o un ejemplo de integración, por ejemplo, en la Biblioteca Vaticana, Apostólica o Apostólica Vaticana, en el que hemos integrado con un sistema RFID. Todos los libros de esta biblioteca tienen un tag RFID y nosotros con la integración que se ha hecho con nuestro sistema podemos meter el título del libro y hacer un seguimiento de dónde ha estado ese libro en cada momento y quién lo ha tenido y quién se ha cargado la esquinita de la página y va a pagar 200.000 euros, ¿no? Es un préstamo un poco más chungo que de lo normal, ¿no? en esta biblioteca. Tenemos ejemplos en sector logístico, aquí en España tenemos muchos ejemplos también en ese sector, comercial, en recintos de alta seguridad como la cárcel de Bergen County en Estados Unidos, hospitales, control de parkings,
control de tráfico. Aquí, por ejemplo, este es un proyecto con Securitas en Islandia, que la particularidad que tiene es que las cámaras se colocan en postes a 10 metros de altura, porque en invierno la nieve llega entre 6 y 8 metros de grosor, entonces para que sigan por encima de ese nivel. Y lógicamente las temperaturas, pues ahí sí que alcanzan los menos 30 sin ningún problema. Embarcadas cámaras también, la oxidación no es algo que nos preocupe en absoluto. Museos, al final, pues cualquier tipo de entorno que tengáis necesidad o cualquier cosa que se os ocurra. De hecho, a los partners de Mobotics es a quien se les ocurre en la mayoría de sitios, que a nosotros no se nos había ocurrido que se podían utilizar nuestras cámaras para eso. Y bueno, por mi parte, estaré por aquí cuando acabe el evento. Llevo aquí un montón de tarjetas en el bolsillo, con lo cual, si alguno tiene ganas de saber cómo es mi cara sin la barba, pues en la tarjeta aparece. Y de paso, si tenéis cualquier tipo de proyecto, pues nuestros compañeros de Diode y yo mismo pues estaremos encantados de ayudaros a darle solución. ¿Alguna preguntita? ¿No? Estupendo, pues nada, muchísimas gracias por vuestro tiempo y nada, que disfrutéis el resto del día.